Hablemos del origen de esta crisis política, entendiendo a dos personajes claves. Cuéntenos quiénes son el clérigo Moqtada al-Sadr y el ex primer ministro proiraní Nouri al-Maliki, que está detrás del actual candidato al-Sudani. ¿Qué tal? Mucho gusto, María. Bueno, Moqtada al-Sadr es un clérigo chiita, como has bien mencionado, pero aquí lo importante tener en mente es que cuando decimos que es un clérigo, no quiere decir que se dedique únicamente, no existe una iglesia como tal, y que una de las vertientes políticas más fuertes en muchos de los países del Medio Oriente es lo que se llama como Islam político. Entonces, cuando decimos que Moqtada al-Sadr es un clérigo, decimos que es un clérigo y un político en misma medida. Y mientras que Nouri al-Maliki es fue primer ministro de Irak, y siempre se ha visto a al-Maliki como una figura política altamente vinculada a Irán. ¿Por qué están tan peleados, podríamos decir? Es porque al-Maliki se ve como una figura muy cercana a Irán, mientras que la variedad de Islam político, y a pesar de ser chiita, el movimiento de al-Sadr tiene como una de sus principales ideologías la no intervención. Entonces, todo lo que suene a alinearse, ya sea con Estados Unidos o con Irán o con cualquier otra potencia extranjera, al-Sadr lo más probable es que lo va a rechazar. Y lo que estamos viendo es al-Sadr precisamente haciendo valer su peso político para rechazar cualquier cosa que parezca como un primer ministro que se alinee con cualquier potencia extranjera. Y a propósito de este peso político, desde las elecciones de octubre, el Parlamento no ha logrado los 2/3 de votos que necesita para elegir a un presidente y que es el primer paso para nombrar a un primer ministro. Profundicemos un poco más en qué radica la diferencia política y cuál es el papel de la corriente sadrista que usted ya mencionaba. Es una situación muy complicada porque actualmente Irak es un país políticamente muy diverso, bueno, también étnicamente y religiosamente es un país muy diverso, y es muy difícil que cualquier partido político alcance a lograr la mayoría absoluta, que serían por lo menos tener la mitad. En este momento, la mayoría de los actores políticos ya renunciaron a la idea de poder tener un presidente, elegir un presidente, porque para tener un presidente necesitan 2/3 partes de la Cámara de Representantes. Si no en este momento no hay una coalición que llegue ni siquiera a la mitad más uno para elegir un primer ministro, mucho menos van a alcanzar a las 2/3 partes para tener un presidente. En esos casos, si no se puede asignar un presidente, quien tiene la responsabilidad de asignar al jefe del Ejecutivo, en este caso sería la Cámara de Representantes, y es lo que ahorita están buscando hacer. Pero con tanta diversidad y tanta polarización se ve muy, muy difícil que haya una coalición estable. Sí, y cómo lo que ocurra en la política nacional de Irak puede cambiar el ajedrez político en Medio Oriente, sobre todo en las relaciones con Irán y con Estados Unidos. Bueno, eso siempre es un poco más especulativo, pero ciertamente lo que estamos viendo es pues que está ganando mucha fuerza los movimientos ultranacionalistas. Y eso lo que nos dice es que ciertamente tanto Irán cuanto Estados Unidos van a tener bastantes más dificultades en proyectar su poder, especialmente ahora que Estados Unidos está enfocando más sus intenciones internacionales en la competencia de grandes potencias, ¿no? Con Rusia, con China, y que Medio Oriente está teniendo un papel un poquito más secundario. Se vuelve más caro, más costoso poder hacer valer tus políticas o tu agenda en Irak. Y lo mismo aplica para Irán, que ahorita está teniendo menos ingresos petroleros porque hay mucho más petróleo ruso con descuentos por las sanciones, que era donde normalmente Irán metía sus barriles de petróleo en el mercado internacional. Entonces, tanto Irán como Estados Unidos les va a salir más caro proyectar su agenda, y al final del día no parece ser que Irak pueda tener un gobierno estable en los próximos meses, se ve poco probable.